En el silencio gélido de una celda en Curitiba, el hormigón parece susurrar los nombres de 12 presidentes, mientras el eco de un imperio de concreto se desmorona bajo el peso insoportable de los sobornos que una vez compraron el futuro de todo un continente entero. Marcelo Odebrecht no era simplemente un ingeniero civil con ambiciones desmedidas. Era el sumo sacerdote de una religión corporativa donde el único Dios era el contrato público y el único sacramento era la transferencia bancaria en paraísos fiscales remotos. Lo que el mundo admiraba como un milagro de la ingeniería brasileña era, en realidad, una metástasis de corrupción que inyectaba veneno en las venas de las democracias, transformando puentes y presas en monumentos permanentes al cinismo más absoluto. Detrás de las fachadas de cristal de su sede en Salvador, operaba el Departamento de Operaciones Estructuradas, una oficina dedicada exclusivamente a la logística del crimen, donde el soborno se procesaba con la eficiencia de una fábrica de automóviles. El sistema informático Drowsys era el corazón oscuro del imperio, una red encriptada donde los nombres de los políticos más poderosos se ocultaban tras alias vulgares, vendiendo la soberanía de sus pueblos por unos pocos millones de dólares sucios. Marcelo creía que el acero y el cemento eran más fuertes que la verdad, ignorando que cada dólar desviado era una grieta en los cimientos de su castillo de naipes, una estructura condenada a colapsar por su propia e insaciable gravedad moral. Desde el metro de Panamá hasta las carreteras de Perú, Odebrecht no construía rutas hacia el progreso, sino túneles hacia la ruina, donde la inflación de costos era la única ley que regía sobre la ingeniería de la codicia corporativa. La caída comenzó con un simple lavado de autos en Brasilia, una chispa insignificante llamada Lava Jato, que terminó incendiando las mansiones de los intocables, revelando que el honor de la élite tenía el grosor de un cheque sin fondos. Marcelo Odebrecht, el hombre que una vez movió los hilos de 12 naciones, descubrió que ninguna cantidad de dinero podía silenciar el rugido de la justicia cuando ésta se decide a desmantelar los altares del poder absoluto y corrupto. El Departamento de Sobornos no solo compraba votos, compraba el silencio de los medios y la complicidad de los bancos, creando una red de seguridad que parecía impenetrable hasta que el primer arrepentido decidió hablar para salvar su pellejo. Cada maletín de cuero entregado en hoteles de lujo era un clavo más en el ataúd de la fe pública, una transacción que transformaba el derecho a la infraestructura en un botín de guerra para una casta que se creía eterna. La justicia argentina, peruana y colombiana se vio obligada a mirar al abismo cuando los testimonios de los ejecutivos de Odebrecht empezaron a caer como fichas de dominó, derribando estatuas que antes parecían talladas en el diamante de la integridad. El arrepentimiento de Marcelo no fue moral, sino logístico. Se convirtió en un delator para evitar una sentencia perpetua, demostrando que en el mundo de la alta finanza criminal, la lealtad es solo un activo que se deprecia rápidamente bajo presión. Las obras paralizadas en toda la región son hoy los esqueletos de una ambición suicida, estructuras de acero oxidado que nos recuerdan que el progreso construido sobre la mentira es solo una forma más lenta de colapso total. ¿Cómo se explica a una generación de latinoamericanos que sus escuelas y hospitales fueron sacrificados en el altar de las cuentas secretas de Suiza para que un solo hombre pudiera sentirse el dueño del mundo desde su despacho? La X, que una vez simbolizó la multiplicación de la fortuna de sus socios, se transformó en la marca de la infamia que hoy persigue a cada político que alguna vez aceptó un sobre sellado con el logo de la constructora. No busquen piedad en esta historia de acero y sombras. Solo encontrarán el frío cálculo de quienes vendieron el agua, el transporte y la energía de sus países por el derecho a vivir en una burbuja de opulencia artificial. Los pasillos de la sede de Odebrecht, antes vibrantes de poder, ahora están habitados por el silencio de las investigaciones federales, espacios vacíos que antes guardaban los secretos más oscuros de la política continental bajo llave y encriptación. La caída de Odebrecht es la crónica de un suicidio
anunciado por la vanidad de una élite que olvidó que el concreto, por muy denso que sea, no puede sostener el peso de una verdad que decide salir a la luz. En las sombras de los bancos offshore, el dinero de los sobornos fluía como lava invisible, quemando la integridad de cada funcionario que creyó que el sistema de Odebrecht era una fortaleza inexpugnable contra la moral y la ley. La arquitectura de la corrupción requería una precisión quirúrgica, donde cada soborno era clasificado como un costo de inversión, transformando el crimen organizado en una disciplina de gestión corporativa aceptada por los niveles más altos del poder. Cuando Marcelo Odebrecht entró en prisión, no solo se cerró una celda, se cerró un capítulo de la historia latinoamericana donde el crecimiento económico fue solo la máscara elegante de un saqueo sistemático y sin precedentes del tesoro público. El estigma de la corrupción ha manchado el acero de cada puente construido por la firma, convirtiendo infraestructuras vitales en recordatorios físicos de la traición de quienes juraron servir al pueblo y terminaron sirviéndose de su miseria. Los códigos secretos en Drausis, nombres como bailarín o misionero, eran el lenguaje de una casta que jugaba al ajedrez con el destino de millones, moviendo peones en tableros de cristal mientras el mundo los aclamaba como líderes. La caída de Odebrecht no fue el final del juego, sino el comienzo de una purga regional donde la realidad superó a la ficción, demostrando que el poder absoluto es una droga que siempre termina por matar al paciente. Los empresarios que compartían mesa con Marcelo ahora comparten la angustia de la citación judicial, descubriendo que en el naufragio de un imperio de concreto, los botes de salvamento solo tienen espacio para los delatores más rápidos. El costo real de Odebrecht no se mide en dólares, sino en la erosión de la confianza en las instituciones, una herida profunda que tardará décadas en sanar en un continente cansado de ser el patio trasero de la codicia. La logística del soborno incluía vuelos privados cargados de efectivo y transferencias en paraísos fiscales que cruzaban 3 continentes, una red de ingeniería financiera diseñada para hacer que el crimen pareciera una operación de negocios legítima y aburrida. Marcelo Odebrecht vio cómo su legado se convertía en cenizas ante las cámaras de televisión, un recordatorio de que la gloria construida sobre el soborno tiene la fragilidad del vidrio soplado ante la primera piedra de la verdad judicial. El Departamento de Operaciones Estructuradas era una oficina de sombras, donde el destino de las obras públicas se decidía con un clic del mouse, vendiendo el agua y la luz de los pobres para financiar el lujo de los pocos. Cada túnel excavado por sus máquinas era un símbolo de la profundidad del abismo moral en el que se hundió la élite regional, creyendo que podían enterrar sus crímenes bajo toneladas de hormigón y tierra removida. La X que marcaba sus proyectos no era una firma, era la marca de un cazador que buscaba los recursos naturales de una nación para transformarlos en capital privado, dejando a cambio solo deudas y estructuras vacías. Los sobornos de Odebrecht no eran simples pagos, eran cadenas invisibles que ataban a los políticos a la voluntad de la empresa, creando un estado paralelo donde la democracia era solo una formalidad decorativa para los mercados. Marcelo Odebrecht, desde su trono de rebar y concreto, creyó que podía comprar el tiempo y la justicia, pero descubrió que el tiempo es un juez implacable que siempre cobra sus deudas con los que juegan a ser dioses. La caída de la constructora arrastró a presidentes en Perú, Panamá y Brasil, un efecto dominó que demostró que cuando el concreto de la corrupción se agrieta, no hay estructura de poder que pueda resistir la presión de la verdad. Los archivos de Drausis son hoy la radiografía de una década perdida, una imagen aterradora de cómo la ambición corporativa puede desmantelar el futuro de millones con la frialdad de una hoja de cálculo perfectamente balanceada y encriptada. Marcelo Odebrecht se convirtió en el símbolo de la ruina, un hombre que lo tuvo todo y terminó con nada más que el remordimiento estratégico
de quien sabe que su imperio fue construido sobre la arena movediza de la ilegalidad. Las hidroeléctricas en la selva son hoy monumentos al cinismo, estructuras que nos recuerdan que la energía que debió iluminar a los pueblos solo sirvió para calentar las cuentas secretas de una élite que no conocía fronteras. Al final del camino, cuando las luces de las oficinas se apagan y los contratos se vuelven cenizas, solo queda la verdad desnuda de una ambición que terminó por devorar a sus propios hijos en el fuego de la justicia. Porque en el silencio gélido de una celda en Curitiba, el hormigón parece susurrar los nombres de 12 presidentes, mientras el eco de un imperio de concreto se desmorona bajo el peso insoportable de los sobornos.